Soy Jimena Pessoa, directora del Museo de Artes Decorativas y del Museo Histórico Dominico. Ambos están localizados en este edificio patrimonial, en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, acá en Recoleta 683. Este edificio patrimonial era un antiguo convento que pertenecía a la Orden Dominica y hoy forman parte de un comodato que se hizo al Estado chileno, y acá funcionan los dos museos, la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, la Subdirección Nacional de Museos y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. En este edificio, el Museo de Artes Decorativas exhibe una colección de objetos que alcanza más o menos el 7% de la colección total, y el Museo Histórico Dominico exhibe una colección que alcanza más o menos el 3 o 4% de su colección. Son objetos principalmente de culto religioso. El Museo de Artes Decorativas, al ser una colección estatal, incrementa su colección año a año y además realiza exhibiciones externas donde se invita a los artistas visuales y a los historiadores a hacer una reflexión al concepto de lo decorativo y del ornamento. Y para ello exhibimos estas exposiciones en el segundo piso de este edificio, en la sala de exhibición temporal. Hola, soy Gerardo Pulido, me dedico principalmente a la pintura y a la escultura, ya hace más de 20 años de trabajo. Paralelamente me desempeño como profesor universitario, principalmente en la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile. Esporádicamente escribo y publico textos sobre arte. Hoy día nos encontramos en mi muestra Mamarrachos, en el MAD, Museo de Artes Decorativas. Ahora nos encontramos afuera de la sala polivalente, que es donde estoy exhibiendo esta muestra. ¿Podemos pasar? Esta muestra que llamé Mamarrachos, en parte la titulé así con cierto humor, en el sentido de definir de entrada los trabajos que aquí muestro como adefesios, ¿cierto? Como objetos que no dan el ancho, por así decir, con al menos ciertas nociones sobre el arte, o quizás desde un entendimiento, por así decir, docto del arte. Por otro lado, el título responde a la lectura de un texto de Josefina de la Maza, que es una académica chilena, actualmente trabaja en la Universidad Alberto Hurtado, que investiga el arte decimonónico de Chile, y en donde aborda, por ejemplo, la idea de obra maestra en contraposición a la de mamarracho, que por ejemplo en el 19 estuvo muy... la idea de mamarracho o la noción de mamarracho principalmente calificaba al arte colonial, en especial al arte cusqueño. Entonces se quiso borrar, por así decir, nuestra herencia colonial para exaltar, por ejemplo, un canon de arte afrancesado. Volviendo propiamente a la muestra, lo que se puede ver acá es un conjunto de trabajos conformado por distintas series de obras. La mayoría de los trabajos exploran la intersección entre pintura y escultura. Si bien hay trabajos bidimensionales y otros explícitamente volumétricos, en la mayoría de los casos, creo yo, la cuestión de la superficie y traspasar la superficie, vale decir, trabajar las tres dimensiones, es una cuestión, es una relación que está abordada en esta muestra.
Por algo en un principio también me definía principalmente como pintor y escultor. Creo que hay una especie de indecisión en mi caso, en mi trabajo, respecto de esos dos ámbitos, de esas dos disciplinas. Soy pintor y escultor al mismo tiempo. Muchos trabajos son pintura y escultura. Lo que es escultórico tiene mucho de tratamiento superficial, en donde lo cosmético, lo pictórico, el maquillaje es parte constitutiva también del resultado. Bueno, podemos ir a obras puntuales, quizás partir con esto que enfrenta el espectador o la espectadora cuando ingresa a la sala. Lo que hice acá es una especie de altar en donde hay una base de una altura mínima cuyo material es un MDF. El MDF es el famoso trupán, famoso en Chile al menos, y es un trupán que tiene una melamina, y esa melamina, que es una cobertura que simula madera, es lo que me sirvió o lo que opté para hacer esta plataforma mínima en donde la escultura queda enfrentada, incluso a la idea de plinto, si puede hablarse en esos términos, desde lo pequeño. Acá todo es chico. La máxima altura es la de este objeto que, qué sé yo, debe tener unos 40 o 50 centímetros. Entonces, la mayoría de las cosas se erige desde el suelo y tiene una altura escasa, por así decir. También dispuse este conjunto de trabajos perpendicular a la puerta de entrada, en donde, sobre todo en primavera, entra viento, más viento que en invierno, por ejemplo, con la intención de que el viento y también el paso del espectador alterara, diera movimiento a estos objetos. Estos 4 objetos que están en la periferia, digamos, y no en el centro, los llamé ofrendas, pensando en ofrendar algo, digamos, al aire, por así decir, y que el propio aire les dé, en cierto sentido, vida, cierta actividad a estos objetitos que se mueven muy sutilmente, tanto por la circulación del público como por el viento que entra desde la puerta. Están hechos estos 4 objetos con palos de fósforo, papel metálico, silicona con brillantina, y también les hice a su vez esta base, qué sé yo, aquí de papel metálico, allá de un tejido, contando con la colaboración de mis hijas, que son pequeñas, ya no tanto en verdad, 14 y 10 años. Pero bueno, ellos me ayudaron un poco, la verdad es que le robé a alguna de ellas materiales. Entonces hay mucho acá de escolaridad, digamos, de materiales caseros, de trabajar con lo que uno tiene a mano. Hubo bastante pandemia acá y todo lo que ella implicó. Como todos, estuve encerrado en la casa bastante tiempo y traté de sacar adelante no solo esta muestra, sino mi propio trabajo, de no hundirme, digamos, en la angustia y en la depresión que es casi inevitable en tiempos de encierro. Entonces, eso creo que tiene bastante relación con lo que venía haciendo y cómo partí trabajando en arte. Mi trabajo inaugural, por así decir, fue realizado con miga de pan. Yo empecé en esto del arte haciendo pequeñas miniaturas, utilizando como material la miga de pan. Y también me rondaba en ese tiempo la idea de cómo hacer arte, o algo que pueda ser calificado como tal, con un material humilde, con algo que está al alcance de la mano, y que incluso puede ser catalogado, entre comillas, como innoble. Acá nuevamente como que está rondando ese tipo de cuestiones o ese tipo de inquietud, ¿cierto? Con estos palitos, con estos humildes palitos de fósforo que están pintados. Cuando los pinto, algo pasa con el valor de ese material, como que se encubre,
cambia su estatus de alguna manera, pero al mismo tiempo se explicita ese ánimo, ¿cierto?, como de maquillar, de encubrir su procedencia, su humilde procedencia. En el trabajo que está en el centro, decidí trabajar con madera de balsa, pintura también. Hay mostacillas que nuevamente le robé a mi hija chica. Alguien me dijo por ahí que vino a la apertura de la exposición que este era un Brancusi con peluca. Efectivamente, este escultor Constantino Brancusi, rumano, que fue paradigmático, ¿cierto?, en el siglo XX, un exponente crucial de lo que se realizó en la escultura y de las, por así decir, revoluciones que tuvo el campo escultórico en el siglo XX, fue en este conjunto de trabajo un referente fundamental. En parte por la experimentación de Brancusi con los materiales y sobre todo en cómo Brancusi entendía y practicaba la escultura en relación a lo que lo soportaba. Por decirlo en simple, escultura y pedestal. En muchas obras de Brancusi la relación entre escultura y pedestal es sumamente simbiótica. El resultado es uno. No podemos dividir entre objeto escultórico y plinto, sino que al final es todo parte de un mismo total, de un mismo resultado. Entonces, esa consideración de la escultura como fuera de sí, por así decir, en donde se está observando lo que la soporta literalmente, fue algo que guió un poco estos trabajos. Entonces acá está el suelo, en este volumen que denominé Arcángel, alusivo un poquito a cierta iconografía colonial en donde aparecen arcángeles en pintura cusqueña, qué sé yo, en cuadros coloniales. Y la forma general, cierto, bastante orgánica, remite un poco a las formas de Brancusi, pero desde una posición más juguetona, quizás, más irreverente, en donde inevitablemente me trato de situar en un siglo que es el XXI, que es el nuestro, donde ya podemos tener cierta distancia con esas figuras totémicas, como puede ser la de Constantino Brancusi, para el caso de la escultura. Calder también es otro nombre que aquí aparece, con sus móviles que estaban pensados para que se activaran en su movimiento con la circulación del público. Acá conté con un objeto de la colección del MAD, que es este costurero. Es una mesita, si no me equivoco, del siglo XIX, y pensé que esa mesita podía servir como base para una de mis esculturas, que también se mueve un poquito con el aire, digamos, con el viento. Pero al mismo tiempo quise no solamente subordinar, digamos, en este caso un objeto de la colección del museo a mi trabajo, sino que también quise literalmente enaltecer este objeto y por eso construí este pedestal muy hechizo, ¿cierto?, con materiales nuevamente modestos como ese trupán con melamina, este papel metálico, y más encima le hice este como mantel, ¿cierto?, a ese pedestal, tratando de complejizar esta relación entre escultura y pedestal o base, ¿cierto?, y de que los objetos que están acá reunidos se molesten entre sí, en donde peleen su protagonismo y uno quede como pensando, por así decir, o no sabiendo bien qué es lo que más importa acá, o qué es la escultura finalmente. Entonces hay un contraste, creo yo, entre materiales innobles y la nobleza de esta caoba, que es la madera que se ocupó para tallar y diseñar este costurero, esta mesa tan extraordinaria. Bueno, esta es la serie que da título a la exposición.
La serie se llama Mamarrachos. Estos son objetos, ensamblajes que son construidos con tela con bastidor, ¿cierto? Aquí el bastidor circular, acá hay un bastidor cuadrado, acá uno rectangular, circular de nuevo, cuadrado, más otros objetos como madera, ramas, marcos como ese, encaje, flecos. Hay algo en esta posición bien barroco, por decirlo en una sola palabra, digamos. Acá la saturación, la acumulación, la cantidad importa. Al mismo tiempo el montaje de los mamarrachos, recurrí aquí a una panelería hechiza con estos enrejados que se ocupan habitualmente en jardines, ¿cierto? Para la enredadera. Pinté este enrejado con estas degradaciones, ¿cierto? En donde se puede ver la madera, oculto la madera con blanco, acá con amarillo, acá morado, blanco, nuevamente madera y así. El propio reverso, por ejemplo, de esta panelería muestra a su vez el reverso de los mamarrachos, en donde pueden verse corchetes, la propia tela, tornillos, soluciones muy poco ortodoxas, muy poco elegantes, pero que creí necesario mostrar para explícitamente y quizás literalmente exhibir el reverso, ¿cierto?, de la pintura. Parte de este tipo de soluciones, por ejemplo, esta panelería acá, y de entender el propio montaje, incluso de mi pintura, de una manera escultórica, surgió de un pie forzado del uso de esta sala. Como esta sala forma parte de un centro patrimonial, o como muchas veces pasa, los muros incluso están protegidos, no se pueden clavar, no se pueden dañar. Entonces yo, que tenía considerado colgar cosas, por ejemplo, me vi en dificultades respecto de esa intención. Y de ahí, en parte, surgió esta idea de fabricarme mi propio montaje para incluso mostrar pintura. Bueno, entonces hablando de encarar, ¿cierto?, creativamente el montaje de mi pintura, resolví que mis cuadros fuesen presentados de esta manera, a través de una panelería que recuerda un poco paneles que uno ve en ferias de arte. Está construida con esta madera aglomerada que se ocupa bastante hoy día en construcciones, o al menos para cercar construcciones que se están haciendo, qué sé yo, en la carretera. Al mismo tiempo la teñí, quiero decir con eso que pinté transparentando un poco a la propia madera, ¿cierto?, con celeste, rosado, verde, morado, blanco. Nuevamente, tratando la escultura y la pintura de una manera deliberadamente confusa, tratando las dos simultáneamente. Sobre esta suerte de escultura pintada, que es la propia panelería, dispuse unos cuadros que vengo haciendo desde el año 2020. En ese sentido, estos cuadros son herencia inmediata de los mamarrachos, en donde me propuse, me amarré las manos, por decir, no cortar la tela, no perforarla, no volumetrizar la pintura, sino que tratar de concentrar el problema, los múltiples problemas que encaran estas pinturas en la superficie. Entonces pinté en ese sentido el modo tradicional, ¿cierto? Hice pintura a caballete como solemos conocerla. Para el caso ocupé pintura acrílica sobre algodón y lino en las dimensiones que ustedes ven. Estos cuadros son los más pequeños, estos son los más grandes,
y estos son los de formato mediano que ocupé. En ellos, si bien nuevamente aparecen simulación de superficies como mármol, madera, cartón corrugado, granito, en fin, al mismo tiempo esa simulación tiene relación con representar tridimensionalidad o volumen, ¿cierto? Algo tan propio de la pintura, de la historia de la pintura de Caballete, que en términos muy simplificados uno podría decir que por siglos trató de superar su condición bidimensional a través de la representación del espacio, a través de la representación del volumen, ¿cierto? El famoso cuadro Ventana albertiano es eso. Bueno, y acá hay ventanas, pero son unas ventanas bien alocadas, bien chifladas, hay que decir, en donde el humor es parte constitutiva, importante, y sobre todo el juego. O sea, si hay humor, a mi modo de ver hay juego, donde esos dos factores están comúnmente interrelacionados. En toda esta muestra hay mucho de juego, de entender el arte y mi propio trabajo como un juego con el espectador, con la espectadora, en el sentido de que uno establece una relación o intento establecer una relación cómplice, ¿cierto?, con el público, permanentemente guiñándole el ojo, aludiendo a su propia cultura visual. Acá hay mucho, qué sé yo, de dibujos animados, pero también de referencias al cine, eso mezclado con antecedentes más doctos, por así decir, como referir a la pintura colonial, referir propiamente a la figura del pintor, ¿cierto? Acá está el pintor, pero con los ojos del coyote, del correcamino. Acá nuevamente está citado el pintor aproblemado, ¿cierto?, en su taller. En este caso tiene una máscara precolombina. Acá está hay una suerte de figura divina, pero que tiene mucho de caricatura al mismo tiempo. Son pinturas que me cuesta mucho comentarlas verbalmente, porque en buena parte su objetivo está en eso, en poner problemas al lenguaje verbal, en que nos cueste describir qué es lo que estamos viendo, y sin embargo sabemos lo que estamos viendo, y al mismo tiempo nos pone cada imagen o quiere ponernos en un lugar resbaladizo, incómodo, ambiguo, incierto. Entonces, en estas pinturas, por así decir, un gran objetivo es no solamente la mezcolanza de múltiples referencias, sino que enfrentar lo indeterminado. Hay un juego en particular en estas pinturas con la firma. Creo que la firma, la pintura es quizás uno de los grandes problemas de pintar, en el sentido que, como es una actividad manual, o usualmente, tradicionalmente lo es, la cuestión de la caligrafía, ¿cierto?, de la impronta manual, es casi el asunto de la pintura. Entonces la firma yo la asumí acá como siempre de una manera cambiante, parasitando de referencias como, qué sé yo, Indiana Jones. Acá la firma está realizada de otra manera, simulando piedritas en un paisaje relativamente desértico. Acá hay una referencia a una publicidad de Pizza Hut que la encuentro genial. Esa publicidad citaba a su vez la obra de los relojes blandos de Salvador Dalí, pero en vez del reloj blando en esa publicidad aparecía una pizza. Vuelvo a la firma. Acá mi firma es como medieval, por así decir. Acá está hecha a través de un trampantojo, como se diría en español, ¿cierto? Simulando un papel arrugado.
En este caso, mi firma está a medio camino entre cómo se firmaron algunos cuadros coloniales, como por ejemplo la serie de San Francisco que está en el Museo de San Francisco, acá en Santiago, y qué sé yo, cierta caligrafía tan propia de las micro amarillas de mis tiempos. Ya casi finalizando el recorrido, están esta serie de obras que llamé construcciones. Son torres hechas con palos de lado, también materiales que son escolares, que son asequibles. De hecho, los compré en el supermercado. Algunos ya vienen teñidos, cosa que me ayudaba y solucionaba en parte el problema de estar pintando. Estas construcciones, como las llamo, las pensé desde que vi estas mesas que son parte de la colección del MAT. Esta mesa, por ejemplo, que tiene esta cobertura de mármol de Carrara, y la mesa de allá. Al mismo tiempo, ese pedestal de mármol, que es un pedestal eclesiástico, que es del Museo de los Dominicos. También me llamó poderosamente la atención cuando contacté al museo para que trabajáramos juntos, en simple para hacer una muestra acá. Y justamente me interesó hacer una muestra acá, en el Museo de Artes Decorativas, porque venía justamente como molestando, por decir, provocando a través de mi trabajo con esta relación un poco tabú, que para algunos es casi hereje, ¿cierto?, entre arte y decoración, entre artes decorativas, como se les llama hoy día, o artes aplicadas, artes menores se les llamó durante un tiempo, mucho tiempo atrás en todo caso, y arte docto, ¿cierto? Entonces los que nos dedicamos supuestamente al arte profesional, supuestamente estaríamos como en otro nivel respecto de un arte no profesional, respecto de lo que hacen los niños, por ejemplo, en el colegio, respecto de lo que hace, qué sé yo, esa señora en la casa que tiene una afición por el arte y sin embargo una afición totalmente legítima. Entonces, creo que venía justamente... Si todo trabajo de arte es provocativo, parte de la provocación de lo que estaba haciendo se dirigía justamente hacia volver a considerar qué entendemos por arte y qué estamos subestimando y que puede ser también considerado, puede ser reevaluado, digamos. Lo que me propuse en estas construcciones fue no solamente tratar de doblarle la mano al material en el sentido de ennoblecerlo, de convertir un humilde palo de helado en otra cosa, en un material no solo artístico, sino que en un material que a veces fuerza a olvidarnos que se trata de eso, de un ruin palo de helado. Sino que también traté de generar una estructura que se verticaliza, que se levanta y que tiene una ambición vertical, de conquistar el espacio, ¿cierto?, como una especie de cohete, que quiere ser una especie de monolito fálico, tratando justamente de sublimar al palo de helado. Pero como decía, pensé en el palo de helado al ver que parte de la colección del MAT disponía de estas mesas que podían servir como base de mi escultura. Entonces consideré un material que pudiese contrastar, por ejemplo, con un mármol de Carrara como este, y que produjera un choque, una especie de chirrido, ¿cierto?, entre lo que hay abajo y lo que hay arriba.
Esta obra la llamé Pietà con manto. Y todo lo que hay acá fue condicionado por quedar bastante atónito cuando vi en las bodegas del museo esta escultura, que es una Pietà del siglo XIV o XV, no se sabe con precisión, de origen español, o sea, no es colonial a pesar de las apariencias, posiblemente es de la Edad Media tardía, y más o menos nos sitúa, por ejemplo, cuando Miguel Ángel estaba haciendo su famosa Pietà en mármol. Eso ya creo que deja pensando, porque la configuración, entre comillas, primitiva de esta escultura, en donde casi se ve el volumen de madera que se ocupó para tallarla, tiene dos brazos quebrados, tanto de la Virgen como del Cristo, en todo caso, y en cualquier caso la pátina del tiempo, por así decir, es muy explícita en esta escultura policromada. Me llamó mucho la atención que este material, que es la lámina de oro, es uno que yo venía ocupando y que podía establecer algún contacto con lo que venía haciendo. Finalmente resolví, y tratándose de una escultura, generar esta especie de altar pagano, por así decir, constituido de cartón corrugado, el cartón que se ocupa para embalar, y piedras. Y las piedras cumpliendo una doble función, por así decir. Por una parte, hacer que el cartón no se ondule tanto, servir como una especie de pisapapel, y por otro lado tiene una función estética, por así plantearlo, en donde las piedras están pintadas, están recubiertas incluso con pelo humano allá, queriendo ser ellas mismas también coprotagonistas de esta propuesta. Este es un poco el resultado de tratar de encarar, de abordar un trabajo en conjunto con otro ya existente, en este caso una escultura anónima, y en donde trato de hacerme cargo, no sé si lo logro tanto, de el legado de la propia disciplina, digamos. O sea, quienes nos dedicamos al arte somos fruto de la historia de ese propio campo. Y buena parte de la historia de las artes visuales viene de acá, viene no solamente de Europa, porque arte es una noción europea, no hay que olvidarlo, sino que viene de artífices antes, que no se llamaban artistas, que no firmaban sus trabajos, que ese no era el asunto, digamos, no era lo importante. Y hoy día sí, firmamos los artistas, entre comillas, profesionales, nuestros trabajos con nuestro nombre. Nuevamente la cuestión de la firma, de la impronta, de individualizar un resultado y que no quede ninguna duda de quién lo hizo, digamos. Acá yo quise justamente poner en problema esa cuestión de la autoría, de cuánto aporta uno en relación a la propia herencia, insisto, de la disciplina o del propio campo que uno ejerce, que es el arte en mi caso, las artes visuales. Yo diría que en esta muestra confluyen controversias, hay relaciones puestas en tensión, en conflicto, muchas. Ya dije que era una exposición, y mi trabajo últimamente lo es, bastante barroca, ¿cierto? Bastante saturada mi propuesta, como puede verse en esta exposición.
Este edificio patrimonial fue completamente restaurado previo a que se instalaran acá estas instituciones. Cuando se abrió este lugar el año 2005 se restauró completamente y se hizo el jardín que vamos a apreciar en unos minutos. Posteriormente, el año 2010 también se hizo otra restauración. Debido al terremoto que sufrió el país, se tuvieron que restaurar y repintar muchas partes de la fachada y de sus patios interiores. Ustedes pueden apreciar estos corredores altos y amplios con este hermoso patio, este jardín. Este edificio fue antiguamente un convento, y hoy día funcionan en este patio 2 museos y una biblioteca patrimonial. ¿Ya? La arquitectura de este edificio favorece mucho las condiciones climáticas para almacenar objetos de colección. Son muy favorables porque los muros tienen 1 metro de ancho, ¿ya? Y por las características del material, porque es una construcción de adobe. Entonces es algo que ha sido tremendamente beneficioso para el manejo y la mantención de estas colecciones. Este jardín hermoso, emplazado en el primer patio de este centro patrimonial, es un jardín que se trabajó en términos paisajísticos en el año 2005 cuando se abrió este edificio y cuando se dio la bienvenida a estos 2 museos en este lugar, ¿ya? Hoy día es un jardín que es tremendamente apreciado por los visitantes que tenemos en los museos. Tenemos magnolias y camelias que florecen y se expresan a lo largo del año, lo que pone muy contento a todos los visitantes en cualquier estación, que es realmente como un oasis en la ciudad, sobre todo en un barrio tan activo como es este barrio de La Recoleta. Este es el Museo de Artes Decorativas, que corresponde a una colección privada de Hernán Garcés Silva, quien entregó esta colección bajo la figura legal del legado al Estado chileno, ¿ya? Esta colección es bastante miscelánea porque obedece a los intereses más bien estéticos de una persona, el coleccionista, y está organizada en estas salas desde el punto de vista material y de tipologías. Esta museografía en realidad destaca la luminosidad, las características estéticas de los objetos, fundamentalmente su brillo, su color, su forma, y también contextualiza la naturaleza de estos objetos. Ven algunos objetos más bien religiosos en algunas vitrinas. Tenemos también vitrinas que son temáticas. Me refiero a vitrinas que muestran la cerámica de Lota, que muestran el plaqué, vitrinas que dan cuenta de la colección de cristalería o de vidrio, y en este sentido es muy relevante la colección del cristalería Yungay. También la vitrina que habla de la platería mapuche y de la platería americana, la platería ayacuchana, peruana, y también platería europea, porque tenemos un candelabro francés. Y esta colección se despliega, corresponde más o menos al 7% del total de objetos, que asciende a 3.500 objetos. Es una colección que crece anualmente. Nosotros adquirimos objetos todos los años y los criterios de adquisición de objetos varían. Desde hace unos 5 años que nosotros estamos priorizando objetos más bien del arte moderno hacia adelante, dado que los objetos que apreciamos acá fundamentalmente son objetos antiguos. Quisimos producir un puente hacia lo moderno y contemporáneo. Estamos en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Esta biblioteca está emplazada en el lugar original.
en este convento, ¿no?, de la Orden Dominica. Esta biblioteca incluye alrededor de 30.000 volúmenes en exhibición, los cuales no solo están expuestos en las estanterías, que es fácilmente reconocible, sino que además están ciertos objetos destacados en vitrinas que existen laterales, que están sobre esta barrera de vidrio, ¿ya?, que separa al visitante de la biblioteca. Esta biblioteca tiene ejemplares de botánica, de teología, de historia general, y en términos más de volúmenes más importantes hay una primera edición de la Araucana, hay unos bestiarios que ahora nosotros podemos observar en la exhibición. Es una biblioteca pública y además es una biblioteca abierta. Cualquier persona puede venir acá y consultar los ejemplares previa consulta con la bibliotecaria encargada de este espacio, ¿ya? Es una biblioteca que está abierta a todo el público. Hoy día principalmente es una biblioteca que consultan investigadoras y gente que trabaja en específico sobre este tipo de material, que es muy escaso y es muy apreciado por historiadores, ¿ya? La colección en total asciende a 70.000 volúmenes, nosotros tenemos en depósito 70.000 y el resto está acá en exhibición. Las tareas que se hacen diarias de conservación con esta exhibición son más bien de conservación preventiva, de limpieza. En cuanto a las condiciones climáticas, son sumamente estables en este espacio por las características arquitectónicas del edificio. Es un edificio de adobe con muros bastante gruesos, lo que favorece mucho la humedad y la temperatura. Se puede apreciar acá también de que hay un altillo que permite recorrer los libros que están en el segundo piso. Sin embargo, eso solamente tiene acceso restringido, ¿ya? Existe un catálogo manual donde están las principales colecciones y que favorece que los investigadores puedan decidir y saber exactamente qué es lo que existe en la biblioteca, ¿ya? Esta biblioteca, además, como una forma de dinamizar lo que está en exhibición, es que una vez al año o 2 veces al año se producen exhibiciones externas que investigan el contenido de los libros, seleccionan una tipología en particular y luego realizan una exposición sobre eso. Es el caso de la exposición que existe hoy día, que trabaja sobre la ilustración de los animales, y para eso se escogieron algunos ejemplares puntuales de la biblioteca que se aprecian en las vitrinas, donde se ve en detalle el dibujo o la pintura de ciertas especies animales. Este es el Museo Histórico Dominico, que está ubicado en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Este museo está ubicado en el convento de la Orden Dominica, junto con la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. La museografía de este museo principalmente da cuenta de los objetos de uso litúrgico, ¿ya? Y también por esas razones que vamos a ver mucha figura religiosa, cuadros también de los santos, y como esta es la parte y la sala que recibe el visitante, esta sala da cuenta en el video de donde se inserta este edificio conventual, que es en el barrio antiguo de La Chimba, acá en Recoleta, y la importancia de este barrio y de este museo en este emplazamiento. La Orden Dominica, fundamentalmente, el aporte fue en el aspecto religioso y educativo,
¿ya? Y por eso es que en esta sala se ubica una gran maqueta de la iglesia. La iglesia dominica es contigua a este edificio. Nosotros no tenemos acceso directo desde el museo, sin embargo las personas pueden acceder por la calle misma Recoleta. Y quisimos colocar esta maqueta acá para dar mayor información y contextualizar de qué se trata y cómo se vincula este convento con su iglesia. Esta maqueta es muy atractiva para los niños, estudiantes y adultos mayores porque da cuenta de una manera bien didáctica de cómo está construida, de cuál es la materialidad, de cómo están dispuestos los arcos al interior del edificio. Y además nos permite conectar en esta sala con la naturaleza del adobe que nosotros podemos apreciar en el muro de esta sala. Entonces, una maqueta bastante importante desde el punto de vista museográfico para entender el edificio y poner en contexto la colección del museo. Bueno, la colección incluye 1500 objetos más o menos, es una colección cerrada, es una colección que incluye objetos de uso litúrgico. En esta vitrina podemos ver custodias, incenciarios, sagrarios. Esta sala en particular exhibe los textiles, que esta colección religiosa posee gran cantidad de textiles. En la liturgia se usan muchos textiles de diferentes colores en función del periodo del año y nosotros vamos cambiando esta vitrina en función también del culto, del rito. Y la museografía lo que trata de resaltar es la religiosidad, el culto religioso y también el aporte de la orden dominica a América Latina en términos de instrucción, educación, conocimiento. Si bien esta colección es una colección de propiedad de la orden dominica, dado que pasó al Estado bajo la forma del comodato, el Estado se preocupa de restaurar los cuadros, que es lo que ustedes pueden apreciar acá. Se hace un trabajo muy profundo de investigación sobre la iconografía del cuadro, se hace restauración y eso es algo que el Estado ha estado haciendo con esta colección. Este espacio es una celda que está ambientada exactamente como funcionaba en la época que este edificio era un convento. Así eran las celdas de los monjes. Se disponía una estantería para los libros, un escritorio, la cama y un pequeño mesa de muro para colocar las imágenes sagradas.